Mis amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en este podcast de Hablemos. El día de hoy, un amigo de la casa. Le voy a dar un dato curioso. Uno de los predicadores favoritos de mi papá, que cuando lo escuchó, no me pregunte por qué, porque ni yo lo entiendo, me dijo, conseguímelo, pedile que venga al Salvador. Y hablo de mi pastor Luis Morales de Vida Real o Luis Morales Ministries en Boston. Mi pastor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su casa. Gracias por la invitación, es un privilegio. Y qué alegría me dio verlo en las calles de San Salvador sin haber agendado nada. Vamos caminando el miércoles pasado hacia el estudio bíblico y veo un auto que cruza y voy viendo al pastor. ¡Ey, pastor! No puede ser. Y justo encontramos un Airbnb aquí cerca, Sí, que señor. desde arriba veía la iglesia. Era de Dios, era de Dios. Bienvenido, mi pastor. Allá está sentado también un colega de la iglesia Vida Real Ministries o Luis Morales Ministries. ¿Qué lo trae por El Salvador? Bueno, tenemos miércoles y jueves y parte del viernes una reunión de pastores que trabajan con el ministerio. Okay. Y ya de ahí el resto del viernes, sábado y domingo y lunes nos quedamos para descansar un rato y el miércoles nos regresamos. ¿Vienen pastores también de otros países a esta reunión o eso específicamente con El Salvador? Vienen de México, vienen de Guatemala, de Argentina, de Estados Unidos, de Salt Lake viene un pastor y tenía que venir un montón más, pero es así. Así es la vida. ¿No lo frustra? ¿No lo frustra el hecho que diga, mira... Convoca a usted y llega el que quiere? Yo se lo pregunto porque aquí no sucede y hasta que entendí después de 6 años de hacerlo siempre, tenemos reunión de pastores tal día, les hemos preparado un desayuno, les tenemos un paquete de afiches, les tenemos literatura para usted y para su equipo de trabajo y me dice, mire, es que fíjate que ayer tuve una vela. Sí. Mire, es que fíjate que yo tenía una vacación planeada con mi familia. Y usted dice, espérame un segundito. Exacto. Pero para aportar el nombre, para aportar la marca, eso sí le gusta. No, y fíjese que igual nosotros hicimos el esfuerzo de hacerlo en Decameron, todo incluido. Y aún así, ya no. Ni eso. Ni eso. ¿Qué hace el pastor Morales ante eso? Yo entiendo unos casos, ¿verdad? Casos que sí son justificados, pero hay otros casos que verdaderamente dan a entender lo que usted acaba de decir, ¿no? El valor que ellos le asignan, porque, vaya, en este asunto hay casos de cobertura y hay casos de iglesias hijas, ¿verdad? En el caso nuestro casi todos son iglesias hijas. Podemos hacer, para los que no entienden la jerga, ¿qué es cobertura y qué es una iglesia hija? Sí, cobertura es cuando una iglesia, cuando un pastor le gusta el ministerio de uno y dice, me gustaría adherirme al ministerio, ¿verdad? Y cuáles son los compromisos que hay que adquirir y todo eso. Bueno, con nosotros tiene que pasar por todo el discipulado, ¿verdad? De la organización. De la organización, porque yo lo comparo. Perdón, Vida Real tiene una asignación. ¿Qué somos? ¿Somos reformados? ¿Somos adventistas? ¿Somos bautistas? No. ¿Somos pentecostales? Nosotros creemos en el tema del Espíritu Santo. Por ese lado podríamos decir que tenemos ese tinte pentecostal. Okay. Yo salí... Biblia, autoridad final. Mire, yo le digo a la gente, ¿me permite el lapicero? Sí, claro. Vaya, aquí dale, papá, con todo. Yo le digo a la gente, y no sé si las cámaras lo van a poder ver. Ahí está. Pero esta es la forma en que se ha hecho teología siempre, ¿verdad? El triángulo. Arriba, por ejemplo, quien comenzó con el tema de hacer teología fue la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dice, la autoridad número 1 es la tradición, ¿verdad? Y después dicen la número 2 es la historia. Y número 3 dice en la Biblia. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la autoridad número 1 es la Biblia. La número 2 es la historia y la número 3 es la tradición. Porque si bautizo niños, ¿por qué los bautizo? Porque la Biblia dice, porque la tradición lo dice. Correcto. ¿Verdad? Pero hay otro tema. Hay uno de los teólogos más icónicos, influyentes, pentecostal, se llama Eldin Villafañez, de Boston. Él dice, no, nosotros creemos en la piscucha o ellos los puertorriqueños le llaman chiringa. Eso no sabía. Sí, y ellos dicen, no, nosotros los que venimos de un contexto pentecostal creemos que
está la experiencia espiritual. La experiencia espiritual tiene que ver con, por ejemplo, mi mamá estaba de muerte y nos dijeron que su aparato digestivo se le había parado y bueno, el doctor me dijo venga a enterrarla porque ya le tocó. Me recuerdo que me subí al techo de la iglesia y me postré delante de Dios y le dije, Señor, si es tu voluntad, préstanos unos días más, porque mi mamá, sin habernos predicado el evangelio, es madre de 5 pastores. ¡Wow! ¡Qué buen testimonio! Sí, entonces, y un saludo a todos los hermanos que nos tratan tan bien y nos escriben de cuando en cuando. Y entonces, hermano, media hora después, se le despierta el aparato digestivo a mi mamá. Entonces, esas experiencias personales nos ayudan a formar nuestra teología, ¿verdad? Pero sí, nosotros partimos de Biblia, historia, experiencias personales y tradición. Pastor, en este tema, y qué curioso, y gracias por la confianza que nos da, hemos estado tratando de exponer porque es algo bien complejo. A mis 56 años, cuando entré al seminario, 23 años, una sed de Dios en el sentido de poder. Fíjese lo que le quiero decir y confesar, de poder, no de autoridad. Claro. Que son dos cosas para mí bien completamente diferentes. Yo quería ser top 5 de todo lo que yo veía. Mis pastores, mentores externos, eran todos extremos. Un Jack Hyles de Hammond, Indiana, era un hombre dado a los ministerios de los buses, al ministerio de los necesitados, que todo lo que hacemos es de él. Okay. Que no se inventó nada. 2, Benny Hinn estaba en su apogeo. Jimmy Swaggart, que era un héroe para nosotros y lo seguirá siendo por años. Que murió en el asistencialismo que tenía. Claro. Liceos cristianos, becas, conferencias, estadios. Y otros que ni se mencionan, que se desviaron de la fe por amor a otros menesteres de la plata y las cosas. Vale. Entonces yo buscaba identidad. Criado en una iglesia que se llama, desde su origen, ya casi 50 años, Tabernáculo Bíblico Bautista. Hasta ahí vamos bien. Y luego dice, amigos de Israel. Entonces dice la gente, espérate, ¿y estos son judíos? ¿O estos son sionistas? ¿O entonces son mesiánicos? Sí. ¿O nos dicen ahora, espérame, entonces tú estás de acuerdo con las políticas del Estado de Israel? Bueno, ok. Entonces aquí viene un joven buscando identidad, como nuestros seminaristas hoy. Claro. Y diciendo en qué creemos. Sí. Mire qué duro lo que me ha tocado vivir. Leí todos los libros habidos y por haber de Buenos Días Espíritu Santo, Buenas tardes Espíritu Santo, a la lado de Catherine Cook, todas esas cosas yo las vi. Sí. Me encantó. Me ayudó a entender quién es el Espíritu Santo y qué hace. Nosotros como una iglesia bautista, amigos de Israel, sí creemos en los milagros, somos pentebautistas. Claro, no, yo lo he visto. Y en general decía, espérate, ¿ustedes qué son ustedes? Pues, espérate, que, bueno, entonces voy otra vez al poner la Biblia como autoridad. Pero con el tiempo, hemos visto algo que es una pregunta abierta porque usted da mucha clase también en la iglesia, en su ministerio, en vida real, que confundimos la obra, la llenura, la plenitud, llámele el bautizo, teñido del Espíritu Santo con una experiencia en el templo, pero no en la casa. Exacto. Ahí es donde comienza a romperse la cosa. Entonces, ¿cómo ha manejado esa favor de Dios que le dio por su mamá? Sí. Y ha dado muchos favores. Versus ser guiado, empujado, dirigido por el Espíritu Santo. Ese es mi pleito hoy, pastor. Claro. Se lo digo porque es amigo y digo, hey. Vaya, vamos a profundizar. Justo estaba dándole una charla a 150 empresarios en Mérida anteayer y ellos querían escuchar del tema de empresa, porque usted es un empresario, yo soy un empresario. Y sabemos muchas técnicas para mejorar una empresa, para levantar una empresa, pero ¿qué es lo que hace que un empresario se sostenga? Y entonces les comencé a hablar de lo que es el carácter. Yo soy una persona fascinada por madurar carácter. Una persona que madure carácter en nosotros, sí. Una persona que madura carácter jamás fracasa. Y entonces el carácter es algo que lo llevo dentro, no es algo que lo disimulo, o sea, ese soy yo. Entonces, si yo maduro carácter, voy a ser un buen padre, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen pastor. Y el que madura carácter, aun cuando nadie lo está viendo, es recto. ¿Verdad? Que es el problema de muchos, que bueno,
Cuando hay cámaras y todo, ¿verdad? Pero allá atrás, ¿qué hacemos? Correcto. ¿Verdad? Entramos en personaje. Exacto. Y la segunda cosa que a mí me ha movido siempre, siempre, es ser una persona que viva en base a principios y valores, que va agarrado de la mano de madurar carácter. Porque fíjese, ¿qué fue lo que hizo fracasar a Saúl? El tener un carácter con grietas. Al diablo. Exacto. Entonces, eso lo destruyó. Sí, lo destruyó. Ya, entonces destruyó a Sansón, casi destruye a David. Entonces, grietas en el carácter, eso nos va a traer grandes consecuencias. Cuando vivimos en base a principios y valores, ¿verdad? Un principio es algo que Dios enseña y dice, respeta esto, vive en base a esto. Y ya un valor es cuando yo lo adopté y lo comienzo a vivir, ¿verdad? Entonces, los principios y valores son características de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de vivir una vida en base a principios y valores, entonces automáticamente yo me parezco más a Dios. Correcto. Queremos tener imagen de Dios, practiquemos principios y valores, ¿verdad? La honestidad. Porque, por ejemplo, nosotros los pastores cometemos graves errores cuando decimos, es que tengo un problema, en mi iglesia se me están divorciando las parejas. Ese no es un problema, el divorcio no es problema, el divorcio es consecuencia. Entonces, igual, ¿verdad? Usted va al doctor, tengo diabetes, ese es un problema. La diabetes no es problema, es una consecuencia de algo. Entonces, vamos al problema. ¿Y cuál es el problema del divorcio? Se perdió la comunicación, se perdió el amor, se perdió la confianza, que todos son principios. Cuando nosotros no perdemos esos principios y esos valores, literalmente no vamos a tener divorcio. Entonces, traemos a un experto en divorcios. Pero es que yo no necesito una pastilla para la consecuencia, yo necesito una pastilla para el problema. ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí. Me encanta la manera como lo plantea, porque en el pragmatismo que yo vivo, decir, esto funciona, esto viene, ponerlo aquí, quitarlo allá, muchas veces solo estamos apagando llamas y fuegos, incendios. Problema, consecuencias. Y me encanta, y yo lo critico mucho, pastor, desde el púlpito, la venta de cursos de un montón de cosas. De consecuencias. Exacto. No de problemas. Eso. Entonces, si no hay un nuevo... Mira, papá, es que perdóneme que sea tan grotesco, y los que están en casa, tapen los ojos de los niños, poco le falta escribir el Kama Sutra bíblico. Sí, exacto. Y no, mire, y el retiro de parejas, y venga con nosotros. Y digo, pero ¿y cómo vos me vas a decir a mí, si nunca he estado en la cama con esta mujer, o viceversa? Si mi carácter está quebrado y mi mente está quebrada, no va a funcionar, no funciona. Y le digo, hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Vaya, nosotros tenemos, por ejemplo, este aparato. A mí me gusta usarlo como ejemplo. La BBC... Para los que se preguntan qué tiene de fondo de pantalla, tiene unas flores. No tiene la esposa. Es un hombre de carácter, aquí no manda la señora. ¿Qué pasa con este aparato? La BBC de Londres hace un estudio. ¿Qué se siente... ¿Qué efecto produce el iPhone en nosotros? ¿Verdad? Santo Dios. Y llegan a la conclusión que el iPhone genera el mismo efecto que Dios genera en nosotros. No puede ser. O sea, concluyen que cuando yo compro este teléfono, usted va a la tienda y le dice, aquí está su teléfono, ábralo. Y hay unos que lo abren y hasta soplan, huelen. Es cierto. Llegan, aterrizan con esa misma, llegan a esa conclusión de que el efecto que Dios produce en nosotros es el efecto que produce el iPhone cuando alguien compra un iPhone. Y la pregunta es ¿por qué? Y es que, concluyen que la razón es porque es el teléfono que menos falla. Me encanta. ¿Verdad? Es el teléfono. Y entonces le ponen toda la confianza. Y entonces Dios, ¿verdad? Que no lo queremos comparar con el iPhone. Él no nos falla, ¿verdad? Y como Él no nos falla, Dios, si usted se percata cuando uno lee la Biblia, dices que no acabo con ustedes por amor de mi nombre, y por amor de mi nombre, y por amor de mi nombre. Entonces lo que Dios dice en toda la palabra es, yo cuido mi reputación. Entonces la mejor cosa para cuidar mi reputación es
madurar carácter y vivir en base a principios y valores. La cosa es que cuando yo cuido mi reputación, ¿a quién exalto? ¿A Dios? A Dios, exacto. Entonces, cuando yo exalto a Dios, es cuando Dios abre las ventanas de los cielos y todo se comienza a dar. Pero uno comienza a buscar lo que Dios me va a dar antes de arreglar las cosas de fondo. ¿Por qué venir con esta línea de preguntas? Porque últimamente en mi lectura bíblica me he topado con estos temas que nos dividen en lugar de unirnos. No es la excusa para portarnos o comportarnos como nos dé la gana. Pero aquí viene la pregunta. Aquellos que estamos hablando de doctrina, ¿cómo definimos vida real? O Luis Morales Ministries, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? Porque alguien me decía esta semana, mira, pastor, pero es que vos te llenas la boca que sos bautista. Pero vos tenés un gobierno episcopal. Entonces, ¿qué sos? En todo hay mezcla. Sí, y comenzaron a decir, bueno, lo hemos tropicalizado, dije yo. Exacto. Pero ¿cómo ve usted a las personas que dicen tener una experiencia sobrenatural que existe? Sí. Con favores de Dios que existen. Que los deseos de la carne siguen prevaleciendo, y lo ilustro de manera más básica. Estoy leyendo Segundo Libro de Reyes. Mire, como a mí me obligaron a leer la Biblia de muy niño, obligado. Sí. Hay lecturas que a mí me cansan y otras que me agradan. Claro. Esta es de las que pasé corriendo. Sí. Y dicen que se murió un rey o cosillas, creo que era, y de repente va caminando, entonces se revela uno y le dicen al hombre, mira, anda a preguntar si esta maldición se nos va a ir. Y le dicen los mensajeros al hombre, Segundo Libro de Reyes, capítulo 4 o 3, no recuerdo. Me encontré un hombre, le dijo. ¿Cómo estaba vestido? Le dijo el rey. Y le dijo, con una cosa de piel, le dijo, y un cinto de cuero. No tardó en la lectura, ni tres. Elías, le dijo. Y me golpeó. Y escribí un sermón que no le he dado, tal vez el domingo se va, que se llama ¿Cómo visten los hombres de Dios? Vale. Cuando veo este asunto del Espíritu Santo estando en una iglesia en los Estados Unidos, agradecidísimo otro salvadoreño que yo quiero y necesito que conozcan. Abraham Cruz, Dios te bendiga, es un tipazo de la Unión. Ministerio bendecido, bro. En la línea vida real, tremendo. Pero habían otros invitados. Y me dice, mira, Toby, tenías 4 participaciones. Te voy a dar 3. Fíjate que mi amigo vino. Y aparte apareció un profeta tico. Buena onda. Entonces voy con mi hijo, a quien estamos mentoreando. Tomé un consejo de un empresario y me dijo, perderle amor a X cantidad de dinero. Me lo dijo. Perderle amor a eso, me dijo. Y camina con este cipote. Es lo mejor que le puedes dar. Sí. No, le dije que esto no se han ganado. Mira, ese era tu papá, me dijo. No seas bobo, mentorearlo. Y me lo llevé. Pastor, cuando nos ponemos de pie, veo a un hombre vestido completamente con ropa Versace. Cincho, camisas, anillos, diamantes. Y dije, Señor, ayúdame. Soy un viejo zorro, ayúdame. Porque yo lo quiero matar a este maricón. Yo le doy, a mí me vale un sorbete, él y su mamá y su abuelita. No, le digo, no puede ser. No puede ser. Bueno, y comienza el tipo. Nunca ocupó la Biblia, pastor. Habló 2 horas. Y lo andan chineando de lugar a lugar. Y quiero ser correcto. Este hombre se invitó solo. El pastor me dijo, mira, no sé qué decirle. Él viene con una comitiva. Yo le dije, mira, tómate un tiempo. Bueno, sí. Mire, pastor. Sacaron una llave. Una llave. Linda, como antigua, grande. Y pidió que todo el mundo se levantara a tocar la llave, porque esa era la llave que Dios abría y el portal que Dios abría, la 4 dimensión y la 4. Bueno, eso es lo bueno. Sí. Pero antes de que subiera el gran hombre de Dios vestido de Versace y una con camisita de 60 pesos, pasa su hijo a que lo presente. Mi hijo estaba al lado mío, por eso le cuento la experiencia. Y pasa, ustedes me conocen, mi hermano, un gorrón de unos 45 años, colgado del ministerio del Tata, que no predica. Con ustedes, escudero le llaman. Papá, yo diría otra cosa al final, pero bueno. Mire, comienza a decir, con ustedes el hombre que Dios ocupado. Mire, pastor, usted habla español conmigo, mi papá lo veía. Hablamos en español. Sí. Y para ponerle el turrón después de la gran presentación del siervo de Dios, sin Biblia, sin nada, estamos hablando del Espíritu Santo, su obra y sus deseos. Viene la hora del dinero. Yo sentado ahí decía, ¿qué hago? Voy a castrar a mi hijo, se abrió mi boca. Lo voy a castrar, le voy a matar la fe. Sí. No voy a decir nada.
Es bueno que se exponga a esas cosas. Cuando terminó todo, llegamos al hotel. Esa gente es de bendición. Urge que se conozcan. ¿Qué pensarle? Hey, papi, me dijo, fíjate que lo mismo te quería preguntar. Me dijo, pero mira, no sé qué pensar. Me dijo, le digo, ¿qué viste? El cipote, por ser en la época de la moda, me dijo, mira, la ropa, los zapatos, el cincho, los anillos, los relojes. Pero mira, me dijo, eso de que 20 sobres de $1,000 ahorita, hice ya lo que te estoy diciendo, cuando nunca se mencionó. Mira, hijo, eso es lo que tu abuelo le enojaba. Sí. Entonces, si alguien ha sido tocado por el Espíritu de Dios, ha recibido el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios, vive conforme al Espíritu de Dios, cuida su testimonio, cuida su carácter, pero sus deseos siguen siendo Versace, diamantes. Se desviaron. Ahí está. Pero aquí usted mencionó algo al principio, quizás no lo notó, pero habló de... Pasmado me dijo, mírelo. No. Como usted pamadito va a pasar. Lo dijo Luis Morales, hermano, aquí, vida real, tag, tap. Usted dijo, habló de poder y autoridad. Sí, señor. Uno de los que dejó con la boca abierta a Jesús fue aquel que vino a que Jesús le fuera a orar por un enfermo. Y Jesús le dijo, voy a ir. Y le dijo, no. Le dijo, no hay necesidad. Le dijo, yo soy hombre bajo autoridad y debajo de mi autoridad tengo a otro. Le digo a aquel, venga, viene, a este vaya y va. Solo di la palabra. O sea, ese tipo no tenía Biblia. Quizá nunca había escuchado una alabanza cristiana, pero tenía un conocimiento de la autoridad tremenda. Correcto. ¿Ok? Y aquí vamos con lo otro, el tema de el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros, lo del poder, porque bíblicamente el Espíritu Santo es el que nos da poder, ¿verdad? Y aquí es donde viene el rollo. 1900, ahí a inicios de 1900 se da aquella reunión en Texas donde están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Hay un negrito que dice yo quiero ser parte, no lo dejan ser parte, que después Seymour, ¿verdad? Que es el moreno famoso, que comenzó el avivamiento de Azusa. Le dijeron, coge la clase, pero te vamos a abrir un hoyo en la pared porque eres negro y toma la clase desde el otro lado. Y el Espíritu Santo bautizó a aquel al otro lado y no a los de adentro. Entonces, desde ahí nace el movimiento pentecostal y nos damos cuenta de que él era un ex esclavo. Se va a Azusa y comienza a traer a los que andaban piscando fruta de México y el Espíritu Santo llena a un montón de personas que no conocían la palabra. Correcto. Con un propósito. Ajá. Y ahí es donde vamos. Podemos converger en eso con un propósito. Claro. No de empoderarlos, sino que conozcan al Cristo. Exacto. Entonces aquí tenemos ya dos cosas tremendas, que es el poder y la autoridad. Okay. Y aquí vamos a algo bien importante, porque se comienza a impulsar lo del Espíritu Santo y precioso. O sea, en unos pocos años llegamos a tener 500 millones de pentecostales en el mundo. Yo fui, bueno, no sé si lo llevé a Harvard, yo estudié en Harvard. Cuando fuimos a esa buena clam chowder. Sí, y mi maestro fue Harvey Cox, que escribió un libro que se llamó Fire from Heaven. Y él era como liberal, pero al mismo tiempo era un defensor del pentecostalismo. Y hablaba él de cómo el pentecostalismo estaba creciendo. Correcto. ¿Verdad? Y todo eso. Y creció tremendamente con gente que muchos de ellos ni leer podían. Correcto. ¿Verdad? Que otro le leía y ellos predicaban, exacto. Y qué lindo ver cómo Dios en su infinita misericordia usa... Eso sí no se nos duda. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo el peligro de quedarme ahí. Y de decir tonteras. Exacto. Y no solo decir, sino creer esas cosas y ponerlas como doctrina. ¿Verdad? Exacto, ponerlas como doctrina. Entonces... comienza el auge del pentecostalismo, ¿verdad? Y yo experimenté al Señor en la costa este de los Estados Unidos, donde para ser pastor había que ser puertorriqueño o dominicano. Así era allá. Así son las cosas. Así era, sí. Si no era puertorriqueño, no tenga ansias porque no va a llegar. Y entonces ya cuando uno le ponen un filtro,
que a través de ese filtro uno va a leer la Biblia, es bien difícil quitárselo para leer la Biblia sin filtro, ¿verdad? O con otros filtros. Y ya, pues yo me comencé, porque como tuve maestros tremendos yo estudié y no vengo aquí a hacer alarde de dónde estudié, pero estudié en los mejores seminarios de Estados Unidos. Y donde me topé con maestros que lo hacían, le sacudían la fe a uno a ver si estaba bien Berrar. Sí. Berrear el Exacto. verbo. Entonces me sacudieron la fe y me mantuve. Pero ahí es donde está la cosa. ¿Cómo le sacuden la fe a uno y uno se mantiene? Ahora está comenzando un movimiento en Estados Unidos que, ¿cuál es el nombre de este grupo? Que en 5 minutos le desbaratan la fe a cualquiera. Pero he visto videos bien bonitos de cristianos versus musulmanes. Ajá. Y gente que Exacto. conoce, bro. Esto se le llama, ya antes de terminar se me va a venir el nombre, pero se dedican a eso, a desbaratarle la fe a cualquier persona. Y eso, ya usted sabe que hay 900 millones de ateos en el mundo que se han dejado contar. Pero volvamos al poder y a la autoridad. Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios me dio ese versículo y me llevó a profundizar en él y entender. ¿Qué hace el Espíritu Santo en medio del caos y no lo arregla? ¿Por qué no lo arregla? Porque, discúlpenme, el Espíritu Santo no arregla desmadres. El Espíritu Santo empodera, pero no nos arregla el desastre que traemos dentro. Okay. Y dijo Dios, sea esto, y el desorden tomó forma. ¿Qué le dio forma al desorden? La palabra. Entonces, hay muchos pentecostales llenos del Espíritu Santo, desordenados, como ese que llegó. Correcto. Desordenados porque no le han dado un espacio a la palabra. Yo lo voy llevando por la línea que estoy entendiendo y gracias por la explicación. Y yo le hacía preguntas a los otros amigos del Taber. Mira, le digo, ¿tú crees que el Espíritu Santo sí te arregló el ojo, pero te dejó chueco el oído? No, el Espíritu Santo hizo su trabajo, pero no se dejó trabajar por la palabra. Exacto. Entonces, ¿sí? Cuando vemos que hay garantías ahora en los espectáculos, claro. Venga a nuestro culto, habrá sanidad y milagros. Sí. Ya está programado. Sí. Ya el Espíritu no nos guía. Sí. No, Él nos sigue. Ya no es la autoridad. Claro. Ya es nuestro esclavo. Entonces ahí es donde yo comienzo a ver y me he quedado en the safe zone. Y es por la ignorancia. Sí, safe zone. Zona ahí, segura. Sí, exacto. Unos testimonios aquí el viernes. No puede ser. 6 días de vida. Pastor, aquí está mi examen. No tengo nada. Mire, no mis riñones aquí están. Y yo, wow. Sí, existe. Exacto. No podemos ignorarlo. Ahora, siempre hablando de poder y autoridad. Aún teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, necesito yo que alguien me adivine qué me va a pasar mañana. ¿Qué hacen los pastores? Y no lo estoy solo porque usted tiene mucho más conocimiento y viaja por el mundo. Pero ¿qué hace un pastor con el texto? No está en vuestra sola potestad, sino en sola potestad de Dios. Lo que va a pasar. Sí. No, espérate, veo que mañana. Y entonces yo, digo, oh, sí. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, déjeme hacer una pequeña pausa y después vuelvo a esto. Sí. ¿Ok? Quería darle esto en cuanto al poder y la autoridad. Amén. Ok, pero vamos a dejar aquí lo que me acaba de preguntar ahorita. Poder y autoridad. Viene un camión con 40,000 libras de hierro y hay un policía de 180 libras con su uniforme, su sombrero, su boina. Su kepis. Sí, su revólver, su carro con las luces. Y le dice al camión, el camión viene a 80 millas por hora o a no sé 100 kilómetros y le dice estaciónate. Y ese camión comienza a frenar y se estaciona. Fíjese. ¿Cuántas libras pesaba el policía? 180. ¿Cuántas pesaba el camión? 40,000. ¿Cómo puede ser que 40,000 se sujete a 180? La autoridad. Autoridad, ¿verdad? ¿Qué es el camión? Poder. ¿Qué es el policía? Autoridad. Entonces, tenemos que poner las cosas sobre la balanza. ¿Qué pesa más? ¿Pesa más la autoridad o pesa más el poder? Y cuando nos damos cuenta, pesa más la autoridad. Entonces, el poder se sujeta a la autoridad. Entonces, lo que pasa es que tenemos a un montón de pastores
empoderados pero desautorizados. Quizá Dios nos los ha llamado, ellos se Decía el nombraron pastor, solos. creo que decía, a ver si no recuerdo, hay 3 tipos de ministerio, o 2 decía, el llamado y el metido. Así decía el pastor, que te vas a dar cuenta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta, pastor? En el camino, Sí. decía el pastor. Entonces es interesante, hay que poner las cosas en orden, y eso es lo que pasa, que hoy no tenemos latinos con una buena capacidad bíblica de que nos desenmarañe todo este... Es que este hombre es más gringo que salvadoreño, no crean que no puede. Esta madeja, ¿verdad? Ajá, de cosas. Sí, entonces es importante, pero no lo tenemos. Tenemos a alguien que viene y predica de 100 y Dios le va a dar 1000. Sí, mi pastor, ¿cómo se ha cuidado? Y ojo, vengo de esta experiencia para mí buena. Sí sumaron muchas cosas a mi vida de esto. No específicamente este profeta, con todo respeto. Claro. Para mí no es profeta. Como le digo, si yo tengo que tener, yo vengo de ahí, pastor. Tengo 56 años y en mi casa un símbolo de la bendición de Dios era un Mercedes-Benz, un BMW o X. Y a mí me encanta. Claro. Pero cuando llegué a la CIA, de poder ejercer autoridad, tal vez no poder, aquí tuve que renunciar a aquellas cosas que yo creí que pueden y seguirán siendo tropezadero para el que viene bien amolado. Bro. Exacto. No le digo, bueno, les voy a contar yo con su permiso. Nos vimos el miércoles anterior en la calle. Yo no vi un carro blindado. No. Yo no vi un seguidor de seguridad porque vienen de Vida Real Ministry de Boston, Massachusetts, con esto. Vi una minivan que si estornuda se quema. Y venían con los vidrios abajo. ¿Qué le pasa? ¿Quién circula con los vidrios abajo aquí en el salón con tanto calor? ¿Qué pasó? Esa sencillez para mí habla. Sí. Por mi cuna, pues de donde vengo. Era como que, mira, si Dios está contigo, vas a prosperar y perdón, porque voy a patear callos de 50 años. El orar por cierta nación te garantiza que digo, wow, no. ¿Qué pasó aquí? Entonces, hablando de poder y autoridad, vamos a dejar siempre nosotros dos como colegas, amigos, hermanos, a la Biblia arriba. ¿O dejo mi experiencia arriba y la Biblia abajo? ¿Qué hago? No funciona. Es que la palabra es la autoridad en todo. Se recuerda cuando venían a Jesús y le decían, Jesús, ¿tú crees en el divorcio? Y literalmente Jesús les dijo, miren, Moisés mandó a dar carta de divorcio, pero yo les digo, en el principio no fue así. ¿A dónde los mandó? A Génesis, a la Biblia. Entonces, aunque mucha gente, nosotros los evangélicos decimos que la Biblia es inerrante, los ateos dicen que la Biblia está llena de errores, porque dicen que están llenas de errores porque nosotros los pastores no profundizamos teológicamente como para explicar algunos textos que son bastante confusos en la Biblia. Eso pusimos ahorita en el seminario, la exégesis y la eisegesis. Exacto. Predicamos eisegesis y no exégesis, que es un problema que todos tenemos. Entonces tomamos la enseñanza y mire, el problema era Sansón y Dios es el poderoso que es la piedra y ya nos quedamos con el mensaje. ¿Se recuerda usted que dice que un espíritu malo de parte de Dios venía y atormentaba a Saúl? Correcto. Eso lo agarran los ateos para decir, ¿cómo puede ser que Dios tenga un pelotón de ángeles buenos allá en el cielo y un pelotón de ángeles malos para que le hagan los mandados y le laven los trapos sucios? Porque así dice la Biblia, un ángel malo de parte de Jehová. ¿Esa es la palabra? Claro, entonces ver ese Dios, que Dios mío, a este me lo voy a garrotear y a este le voy a dar un regalito, eso confunde a cualquiera. Pero la cosa está en cómo lo explicamos. Y la mente judía, que no podemos desligarnos de ella, no creyó en el diablo o en el enemigo hasta después del año 500 antes de Cristo. Antes de eso, era de Dios venía lo bueno y de Dios venía lo malo. Pero no es de que Dios venía lo malo y de Dios venía lo bueno. Es la manera de ellos entender a Dios. ¿Verdad? Y yo no creo en la evolución como Carlos Darwin, pero sí creo que de alguna manera la mente va evolucionando, ¿verdad? Que antes yo creía así, ahora me río de lo que creía antes, ¿verdad? Imagínese, pastor, 50 años del TABER el próximo año. Hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos evolucionado. Claro, exacto. Y vemos que ya no se trata de, como dice mi pastor,
Sí. Como dice mi pastor, no, ¿qué Sí. dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la palabra? Exacto. Y entonces entonces, ¿qué pasa? Si ese texto se escribió cuando se creía que lo malo y lo bueno venía de Dios, claro, lo que se está reflejando ahí es que la palabra de Dios, o sea, Dios mismo, sujeta su texto a la capacidad del escritor, ¿verdad? Y el escritor lo veía de esa manera. Si es que Dios hasta ganaderos usó para escribir la Biblia, aquel que le llama a las esposas de los reyes yeguas de Basán, ese era un ganadero, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante ver que nada puede ir encima de la palabra y muchos van por ahí, pues que, como usted dice, llegan, igual que nosotros ahora, estamos hablando y no hemos abierto la palabra. Sí. Pero hay gente que ya el texto es como... No, la experiencia predomina sobre la predicación. Exacto. No hemos entrado en la industria de la alabanza, que es otro rollo. Entonces, definir qué es alabanza, qué es música cristiana. Nosotros lo vemos a diario y qué curioso es que los músicos que no adoran terminan siempre tan lejos del Señor. Y le digo que la cosa es que sale una alabanza y pega y todos la cantamos. Yo le digo a los músicos de la iglesia, oigan esa alabanza. Yo no sé lo que tenía David y, por Dios santo, ¿cómo se mete alguien a cantar del poder de Dios y ni tan siquiera sabía qué es lo que tenía David? No, yo no sé lo que tenía Daniel, dice. Yo no sé ¿cómo que no sabía lo que tenía Daniel? Pero ahí en la pausa que habíamos hecho, que usted dice, bueno, que hay gente que viene y te dice... El futuro. Algo que sí le quisiera clarificar a la audiencia cuando Dios te dice algo, porque, pastor, aquí nos metemos en otro lío y veo que nos quedan 3 minutos. Hay 5 cosas que Dios metió en nosotros aún antes de que naciéramos. Cuando Dios le habla a Daniel, le dice, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. O sea, tu vida no comenzó del vientre para allá, sino tu vida comenzó del vientre para acá. Y le dice, es más, yo ya te había hecho profeta para las naciones. Entonces, hay cosas que Dios metió en nosotros de paquete, igual que la capacidad que metieron en este teléfono, tantos terabytes, tantos gigabytes, y toda esta capacidad, y el teléfono cumple con lo que dice las descripciones de él, ¿verdad? El teléfono cumple con lo que dice, pero nosotros a veces no. Dios mete en nosotros, desde antes del vientre, un llamado. Y eso hay que entenderlo. Y la razón por que la gente anda papaloteando y no sabe ni en qué meterse o andan probando cantar cuando Dios no lo llamó para eso. La segunda cosa que Dios metió en nosotros fue identidad. ¿Qué es lo que está más bajo ataque hoy en día? La identidad. El diablo, el ataque más grande que le hizo a Jesús fue identidad, si en verdad eres hijo de Dios, como diciéndole, la bulla es de que eres hijo del lechero. Pantera se llamaba el que decían que era el padre de Jesús, un soldado romano. Después mete Dios en nosotros potencial, porque Dios no le dice vas a ser pastor y no le dio el potencial. Y todo eso está en el paquete. Cuando Dios sopla y hace a Pastor Toby Jr., él deposita esas 5 cosas, o sea, no están afuera, están adentro, ¿verdad? Y después herencia, ¿verdad? Tenemos 2 libros, 2 tomos, Antiguo y Nuevo Testamento, porque es herencia. Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces esto, todo esto te vendrá hasta el versículo 14. Y si no lo haces, todo esto te vendrá del 15 hasta el final. Y Dios mío, es terrible lo que viene cuando uno no obedece. Eso es herencia. Y la quinta cosa es el destino. El destino de nosotros no está en el 2026 ni en el 2025. El destino de nosotros está dentro de nosotros. ¿Cuál es el destino? Que yo encuentre mi propósito, eche a andar mi potencial, mantenga firme mi identidad y cumpla lo que Dios dijo que cumpliera. Ese es mi destino. Pero lo buscamos afuera. Correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando entendemos esas 5 cosas que Dios metió en nosotros, yo sí puedo venir a usted y decirle que usted esté... Vamos a suponer que usted ande volando muy bajo y que no... ¡Qué profecía! ¡Profecía, no, hermano! que yo aquí ya me quedé, otros sí, pero yo no, ¿verdad? Otros son buenos en esto, pero yo puedo venir con toda la autoridad de Dios y decirle como algo profético. Eso no es verdad. Dios te creó para esto y para esto y para esto, porque yo sé que Dios no hace basura. Entonces... Y usted me dice, pero mire mi realidad.
Mire mi realidad y lo que usted me está diciendo está muy lejos de mi realidad. Yo le digo a la gente, hay una gran diferencia entre la verdad y la realidad. La realidad es que hoy yo puedo estar mal económicamente. La verdad es que Dios me hizo para triunfar. Sencillo, potencial. Yo le muestro a usted una semilla de sandía y le pregunto, ¿qué tengo aquí? Usted me dice una semilla de sandía. Esa es la realidad. La verdad es que el potencial que está en ella me dice que hay una mata de sandía. Y de esa mata de sandía van a salir 20 sandías. De esas 20 sandías van a salir 5,000 semillas. De esas 5,000 semillas tenemos todo un plantillo de sandía en una semillita. Y eso es lo que nosotros somos. Dios tiene el pasado, el presente, el futuro, tal y como usted puede ver ese papel al mismo tiempo, y yo lo puedo ver al mismo tiempo. Dios ve mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces, si yo le digo a alguien, es que Dios te creó para cosas grandes, no te conformes con lo que estás viviendo ahora, yo estoy hablando en base a que si Dios dijo que así va a ser porque Él ya lo vio. Yo no puedo dejar que una duda mate ese sueño, ¿verdad? Una mala temporada. Exacto, por una mala temporada. Es un capítulo del libro, pero el libro no ha terminado de escribirse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo profético tiene lógica. Pero cuando vengo a decir cosas como que soy ya un mago o un adivino, ahí la cosa ya acá. A mí me encanta cuando habla de llamado, identidad, potencial, herencia y destino. Y podría ser la pregunta clave. ¿Puedo encontrar esto en la palabra del Señor? Claro, si usted se va aún a los 5 ministerios, ¿verdad? Los 5 ministerios, si vamos viendo, van por ahí, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si nace con un propósito, cualquier persona va a hacer lo posible por aplastar a ese propósito en usted. Y eso lo vemos a través de la Biblia entera. Cuando David va a recoger a Mefiboset y lo lleva a la mesa a comer, y le dice David, habla Mefiboset. Y dice, pero ¿quién soy yo si yo soy peor que un perro muerto? Dios mío, peor que un perro muerto. Y después David le da toda la herencia de su papá. Y viene el tipo ¿cómo se llamaba? Siba. Y le roba todo. Y él dice, no es problema, mi rey, hay que le quede todo así. Yo estoy alegre con que el rey esté vivo. O sea, cuando una persona se conforma con poco, bíblicamente está. Hay un gran potencial en Mefiboset, pero no lo puede ver. Porque la mugre del pasado no me permite ver las bendiciones del futuro. Si yo no me sacudo el lodo de donde estuve ayer, en el lugar donde estoy hoy, ese lodo me va a convertir mi presente en otro pasado. Pastor, no podemos dejar de hablar de la situación que se vive hoy con el MAGA. Nuevo presidente de Estados Unidos, muchos de nuestros hermanos, es más, ayer hubo una noticia, no puedo corroborar la fuente, donde se mencionó que a Honduras y a Guatemala se les iba a condicionar o a suspender el TPS o el privilegio del TPS. No entiendo los que pidieron asilo, no sé cómo está la situación, pero sí muchos hermanos salvadoreños y de cientos de otros países en Estados Unidos. ¿Qué ve? ¿Por qué lo ve y qué nos aconseja? Mire, yo creo que los gobiernos por algo Dios los pone, ¿verdad? Porque es verdad, la gente elige, pero la Biblia dice que Dios es quien quita y pone reyes. Correcto. ¿Verdad? Y aquí vamos. ¿Por qué le quieren quitar el TPS a Honduras? Por su gobierno. Por su gobierno, por ninguna otra cosa. Y por eso cree que nos lo han dejado a nosotros hoy por hoy. Por ahí va la cosa. Entonces, no es justo que por la decisión de una tarada que gobierna este país, los hermanos hondureños paguen justos por pecadores, ¿verdad? ¿Alguna palabra para nuestros hermanos? Desde el punto de vista pastoral, porque sí podemos tener una opinión política, que se pregunta, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que ahí viene el tema de la oración, ¿verdad? Yo creo que la oración puede quebrantar cualquier cosa. Yo estuve en una llamada con Paula White y con el presidente. Él reunió a 10,000 pastores y nos habló. Y la verdad que cuando ellos le hablan a uno, así, fue a través de Zoom, se oye de que ellos tienen la buena voluntad de hacer las cosas bíblicamente.
¿verdad? Hacer las cosas bíblicamente, podríamos decir, hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas. Justo ayer oí algo de hacer las cosas bíblicamente. Alguien le preguntaba a un pastor y le decía, ¿puedo mentir? Y le decía él que cuando la ley mayor, ¿verdad? Cuando la ley menor amenaza una realidad que la ley mayor avala, la ley mayor prevalece. En el caso, si yo tengo que mentir, por ejemplo, él ponía el ejemplo, estamos en los tiempos de Hitler, tengo 5 judíos escondidos debajo de la cama y llegan y me tocan la puerta y me dicen, ¿tienes judíos aquí? ¿Qué digo? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque estoy defendiendo un bien mayor y le estoy fallando a un bien menor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos pensar? Yo creo de que Dios está al lado de los que van por un bien mayor. Y si en Estados Unidos hay miles de hondureños, nicaragüenses, ¿verdad?, que aman a Dios, yo creo que Dios puede hacer un milagro. O remueve a un tarado de estos que están gobernando, o le conmueve el corazón a esta persona allá. Hay que ver también que detrás de lo de Donald Trump, muchos son palabras, muchas son como estrategias, ¿verdad? Son estrategias que realmente al final del día vemos que se echa para atrás. Sí, como que es parte del show, decimos en El Salvador. ¿Qué consejo le da a nuestros hermanos o a los hermanos de vida real cuando le dicen, pastor, mire, no sé si en Boston están las redadas o no? Sí. Usted le dice, vaya, señores, vamos a hacer iglesia en casa, o no nos expongan, o miren, los hermanos van a ir a hacer el súper a mis otros hermanos para que no vayan a caer en este problema. O vida real tiene algún programa, decir, miren, ya no trabajen números negros, fidelicemos, busquen un sponsor. ¿Qué están haciendo? Fíjese que la mayoría de gente en Estados Unidos, por lo menos en Boston, ya no trabajan así con en números negros. Llámese, hermanos, números negros no reportados, impuestos no reportados, debajo de la mesa. Exacto. Pero sí, por ejemplo, acabamos de tener un retiro con 150 personas y llevábamos buses, y el estado donde íbamos a hacer el evento era New Hampshire. Y New Hampshire, la gobernadora acaba de declarar de que si la policía agarra a ilegales, los va a referir a ICE. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos 5 carros adelante a ver si hay retenes y detrás vienen los buses, ¿verdad? ¿Alguna vez creyó Luis Morales Ministries, vida real, vivir esto en los Estados Unidos? La verdad es que como yo he sido inmigrante desde tiempos, pues yo llegué a Estados Unidos de 16 años y pico. Ayer. Sí, y llegué con una mano atrás y una mano adelante, cruzando la frontera, y son cosas que a uno nunca se le olvidan. Y uno de inmigrante en Estados Unidos, especialmente cuando uno se convierte en un líder, hay algo que uno defiende al inmigrante. Es como que son mi propia sangre y no me importa si es morenito, si es blanco, si es lo que sea, si tiene o no tiene. Todos estos 10,000 pastores y los que van a los desayunos a Washington una vez al año, que se desayuna con el presidente, de aquí de El Salvador van muchos, o algunos van y vienen. ¿Alguno de ellos ha tenido los pantalones de poner una pieza de correspondencia, levantar la voz y decir, señor Trump, tenemos este problema, ¿qué puede hacer por nosotros? Yo tuve un caso que estábamos en una reunión en Washington y me pregunta el expositor y dice, porque se ponen buenos esos desayunos. Debate. Sí. Hay debate. Sí, se ponen buenos. Bueno en todos los sentidos, porque se come bien. Se come bien. ¿Qué se come? Pues steak, que es lo que al gringo más le gusta, comida italiana. Y bien. No, y de repente está comiendo usted y dice, les tenemos una sorpresa con ustedes, Andrea Bocelli. Y llega Andrea Bocelli a capela. Y nosotros ni con mariachi aquí, qué terrible. Y entonces en esa ocasión, me agarras esto y me lo llevas para... Yo creo que es la Curazao la que está llamando. Sí, ahí me por está llamando la Curazao. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le quería. Que lleve el artista, sí. Sí, pero se está poniendo candente el tema y dice él,
ustedes los latinos que están aquí, ¿por qué razón los demócratas tienen a los latinos en el bolsillo, aún a todos los pastores? Y entonces yo le digo, sencillo, es que ustedes literalmente cuando hacen campaña, de lo que más hablan es de nosotros los latinos, en contra de nosotros. Y les voy a decir, les dije, hasta cierto punto ustedes son bien ignorantes, porque el único que nos ha dado papeles en Estados Unidos fue un republicano. Y los que más nos ofrecen papeles y nunca nos dan nada son los demócratas. Los demócratas tienen al latino en su bolsillo con mentiras y ustedes no se los pueden ganar teniendo una gran verdad como la amnistía que dio Ronald Reagan. A mí me gustó el planteamiento del presidente, que no estamos discutiendo política exterior, simplemente interpretando algunas noticias, donde el señor Trump dijo, tú eres un estudiante, tú estás en la universidad, dale, tenés el camino para allá. 2, sos inversionista. Yeah. You got your gold card, le dijo, tenete, dale de uso. Me encanta el concepto capitalista de ese señor. Es que, pastor, mire, seamos realistas. Y ahora sí, vamos a necesitar una calculadora. Aquí la sacamos. Sí. Se calcula que Maduro dejó ir 40,000 presos. Ok. Y los mandó en caravanas. Ese es el rollo. Ahora multiplique 40,000 por $10 diarios, pongámoselo barato, ¿verdad? 40,000 por $10 diarios. 400,000. 400,000 diarios y ahorró Maduro mandando esos en caravana. Ahí va gente del Tren de Aragua, ahí va... ¿Podemos, usted que tiene buena memoria y retentiva, compararlo con Cuba, el Mariel y Sí. Florida? Es que son hijos, pues. O sea, hacen las mismas estrategias. ¿Qué pasa también con...? Este tipo, así como se platica, 40,000 personas que dijo se van. Por lo menos, si lo que se quedaron fueron los presos políticos. Entonces, póngase a pensar usted, esta gente que está llegando ahora en Estados Unidos, que los están agarrando, que van por los restaurantes finos, que la gente está comiendo y la señora tiene ahí su mano encima del hombro del esposo, pasa aquel en una moto y le roba el reloj. O sea, le roba la cartera. Son venezolanos que eso es lo que hacían en su país. No todos son así. No, claro, no. Si los venezolanos que llegaron antes y aún venezolanos que llegaron con estos sinvergüenzas son trabajadores. El venezolano es inteligentísimo, preparados, muchos de ellos. Las mujeres hermosas. No, esa parte la cortamos. Pastor, hablando de temas de migración y las peticiones que se hacen, hoy por hoy, ¿sale usted de su casa en los Estados Unidos portando un ID o un pasaporte por cualquier cosa siendo americano? Fíjese que yo siempre lo ando, ¿verdad? Siempre ando mi licencia. ¿Es suficiente para un agente de ICE? Posiblemente, gracias a Dios, y no quiero salarse. No quiero decir, es que yo luzco diferente, pero cuando me ven a mí, literalmente no me perfilan tan fácil. Tal vez me perfilan de árabe y me mandan allá para Arabia Saudita. Pero ¿cómo se llama lo que? A Guantánamo. Sí, pero cuando una persona sí tiene los rasgos bien marcados, sí es peligroso. No importa si sea ciudadano americano. Recomendación para circular. Nosotros vamos de visita con el equipo. ¿Qué nos recomienda? Lleve su pasaporte, si son ande visita, su ID. llevan su pasaporte, su visa y asunto arreglado. Siempre, porque ahí si no se le va mal. No, lo pueden meter presos y ahí después no. Le van a encontrar algún Exacto. No, o sea, lo meten preso y después, bueno, hay compruebe después, pero por el momento ¿Qué hay de cierto? Pero no es tan así, pastor. Lo que pasa, le voy a decir una cosa, como hay una agenda de izquierda en todo esto, si usted ve 10 TikToks, 9 de esos son de izquierda, 1 es de derecha. Entonces las redes están saturadas de que aquí anda una redada, aquí anda otra redada y redada acá. Y hay redadas que ya tienen 15 días de haber pasado. Usted acaba de darme llama la atención, voy a ser más bruto que nunca. ¿Será por eso que el presidente Trump le agarró con TikTok desde el día 1 y dijo, frenen esto? Sí. China información, China esto, China lo otro, chino aquí. Claro, aunque Trump tiene 2 agendas con TikTok. Una es que los jóvenes lo apoyaron por TikTok, pero al mismo tiempo él sabe lo que está pasando ahí. Si hace poquito acaban de agarrar a un espía jovencito chino, o sea, China está encima de todo.
Pero ahí es donde hay realidades que nosotros no las entendemos. Y el que capturen, vaya, le voy a dar un dato. 1,460 agarraron en Massachusetts en un mes, el mes pasado. De los 1,460, 780 eran personas que tenían cosas pendientes con la ley. Y 200 y pico tenían orden de deportación. Ya girada. Sí, ya llegamos, 800 y pico más 200 y pico, llegamos como a 1,100. 203. ¿Cuántos fueron los que agarraron que andaban ahí pajareando, como dicen aquí, en el lugar donde no debieron haber estado? 300. Esos los agarraron porque andaban de alguna manera en el mismo vehículo, ¿verdad? Pero en New Jersey hemos visto, después de una prédica, fuimos a un restaurante llamado Rumba Cubana. Ahí todo se da bien temprano. Me tocaba ir al aeropuerto a la 1 de la mañana. Hermano, y cuando llegamos a la zona donde estaba eso, que nos lleva el pastor a cenar, estaban nuestros hermanos latinos en la calle caminando borrachos. Sí. En los parques borrachos. Ah, no, sí. Entonces dice, espérate, ¿cómo nos ayudamos? Pues, ¿cómo nos ayudamos? Sí. Porque no se dejan ayudar. Mire, usted conoce la iglesia. Sí, sí. Bueno. ¿Y ya no le han hecho otra oferta? No, viera. Yo no sé si ya usted supo cuando me cerraron. Sí, claro. Va, y entonces, nos echamos el rollo. Entonces, ahí pues le gané el caso. Ahora los tengo allí, ¿verdad? En la mano. Y miren, perdón para los hermanos que no entienden. La iglesia y el pastor, para que me entienda, está frente a la alcaldía. Sí, tienen binoculares viendo. O sea, esto era inédito. Él estaba perdido el caso. Yo digo, mira, me cerraron y el pastor, no puede ser. Y la alcaldía enfrente. Qué terrible. Pero fíjese qué interesante, pastor, hablando de que Dios es misericordioso y Dios tiene la última palabra. A mí me cerraron la iglesia por un inspector del eléctrico que quería que cambiara, como que usted tenga un chorrito de agua y le diga, tiene que cambiar todos los cables. Pero ¿y qué tienen que ver aquellos cables con el chorrito de agua? No me importa, usted tiene que cambiar. Estamos hablando de $500,000 y 6 meses cerrados. Y entonces yo me metí a hacer la huelga de hambre, me compré una camisa negra con cuello clerical porque ahí es católica, ¿verdad? Y yo con pancartas de que nos cerraron la iglesia, con un colchón donde iba a dormir. Y lo hizo, literal. No, porque vino la alcaldesa a hacer las paces. Y peor que eran elecciones y la mujer no quería. Pero la cosa es esta, que alguien me llama, una americana, y me dice, pastor, ahí te mando el teléfono de un contratista que hace trabajo eléctrico. Dale el trabajo a él, porque él es el inspector de la ciudad tal. Y él conoce todos los códigos igual que el otro inspector. Entonces le di el trabajo a él. Y vino y dice, bueno, a mí me contrató el pastor Morales, vengo a hacer este trabajo aquí. Sí, le dijo, tiene que cambiar todo. ¿Cómo? ¿En base a qué código? Y se ponen a pelear un inspector con el otro. No. El código dice esto y esto es lo que voy a cambiar. Y así fue. Mano, no gasté ni $10,000 en arreglar todo eso, pero es que, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que ser estratega con estos temas de migración y todo eso. Antes de cerrar, y gracias por el tiempo, llevamos 20 minutos extra. Hacemos parte 2. Sí, solo el tema. ¿Qué le decimos al pastor que está cansado? He's burnt out. Está burnt out, está mal. He tenido el privilegio de asustarme cuando nos dijeron muere Jimmy Swaggart. Ay, Señor, dije, otro ícono que para mí ha sido tremendo. Y aparece otro compañero de por acá cerca, me dice, no, mira, ya no, aquí están las llaves, yo ya no. Y ¿cómo es posible? Sí. ¿Qué le decimos a ese hombre que ha olvidado que tiene llamado, identidad, potencial, herencia y destino? Eso es lo que pasa, que la gente dejó de creer, dejó de soñar. Pero hay una cosa, pastor, que yo sé que es lo mismo que lo mueve a usted. Yo no creo en que un pastor se queme por mucho trabajo. El trabajo ministerial no lo quema uno. Lo que lo quema uno es el trabajo ministerial con falta de resultados. Cuando yo ya no tengo resultados, cuando yo no empujo, no tengo un pequeño trofeíto del 2024 de algo que hice, entonces es cuando yo comienzo a bajar la guardia. Si yo soy un pastor que tengo que tener resultados todos los años y que mi iglesia no puede ser igual en el 2023, 2024 como fue en el 23, correcto, 2025 como el... No, es empujando esto más allá. Si nosotros tenemos resultados y Dios se está moviendo en nosotros, ¿quién se va a quemar?
¿Quién se va a quemar si yo tenía una pareja que estaba al borde del divorcio ayer y ahora se están abrazando y ya salvé ese matrimonio? ¿Y quién se va a quemar con eso? Correcto. Yo lo resumiría agregándole a sus palabras, que no tengo derecho a hacerlo. Yo creo que los pastores nos quemamos cuando predomina el pecado ante la visión. Esa es la otra cosa que le iba a decir. Sí. Cuando ya nosotros comenzamos a darnos, porque pasa una cosa, y esto pasa en el pastorado. No, yo ya llegué muy alto, yo ya, ¿verdad? Yo tengo ciertos permisos, cierta licencia. La permisibilidad, no, correcto. No, el permiso que tiene el que entró ayer a estas cosas de Dios es igual que el que tiene 40 años de estar metido en esto. Correcto. Aquí no hay hijos bonitos. Yo le invitaría, abusando de esta última pregunta que hicimos, a que haga la prueba. ¿Es monótona la vida del líder? Sí. ¿Es monótona la vida del pastor? En el sentido secular, totalmente. Pero en el sentido eclesiástico, como hay una pasión y lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Del llamado, identidad, potencial, herencia y destino. Cuando estoy en la jugada, es que no me queda tiempo ni para sentirme cansado. No. Es más, yo tomo un día de vacación y ya el otro día ya me siento pecador. Sí. Aprenda, creo que están cobrando la vacación. Mi pastor, sí. Luis, yo quiero agradecer el tiempo que nos brinda, desearle éxito en todo lo que está haciendo, recordarle que aquí tiene una casa. Hemos quedado pendientes en 2 o 3 visitas por llevar las cosas en orden. Sí. Hoy con estos señores no se puede jugar y el ojo del amo engorda el ganado. Claro. Entonces a mí me agarró una etapa, una temporada que sí funcionó de aprender. Cuando yo fui a su iglesia he ido a aprender. De los amigos que me ha presentado, maravilloso pastor de Resida. Jorge. Nos encanta el pastor tremendo, Jorge de Lima, allá en California. Ya estuvo usted allá con ellos, sí, señor. Sí, me dijo. Escriba la visión. Esa es la frase que tengo acá del pastor. Pudimos desayunar con la familia, las esposas y todo. Pero sí el hecho de decirle, bueno, que cerremos un año en victoria. ¿Cómo van las casas? Miren, este hombre tiene una locura. 2 minutos. Sí. Hacer casas plásticas de reciclaje con todo montado aquí en El Salvador, ya solo para ir a inyectar los plásticos y edificar. ¿Cómo va eso? Fíjese que teníamos un convenio con la alcaldía de Metapán. Sí. El alcalde era de otro partido, ganó el partido de gobierno. Era PDC. Era PDC. Y ganó Nuevas Ideas. Él de Nuevas Ideas vino a desprestigiarnos y no sé qué y no sé cuánto. Porque era supuestamente del otro partido. Exacto, que supuestamente porque aquellos me habían dado un convenio, yo estaba con ellos, pero yo soy apolítico en todo correcto. Esto. Sí, la iglesia es. Claro, lo que uno quiere es ayudar al necesitado. Y ¿por qué Metapán? Para que conozcan. Bueno, Metapán porque yo tengo deseos de cubrir Guatemala y Honduras. Okay. Y entonces ahí Guatemala me queda boca de jarro porque Guatemala produce mucho plástico y en Guatemala el reciclaje está bien descuidado. Hemos visto no como unos youtubers, si no lo ha visto, búsquenlo en YouTube, de los vertientes, los botaderos de basura en Guatemala. Sí, eso es que hay que llegar con seguridad. Y por eso Metapán, ¿verdad? Y porque cuando yo le puse la petición a Dios, bueno, los donantes que llegaron, que compraron el terreno, la bodega que ya estaba, que era una bodega que usaba la cementera para reparar turbinas de... Ahí está usted. Ahí, exacto. Un donante la compró y no la dio. ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Sucot, no Secot, Sucot. Hermano, sugiérale que le cambie el nombre porque aquí van a agarrar cada... Claro. Están haciendo el pero yo comencé usted fue primero. Sucot por las cabañas, ¿verdad? Que el pueblo de Israel en el desierto, Dios lo puso a hacer esas cabañas como diciendo un día voy a tener mi casa. Y es la oración del pobre, un día voy a tener mi casa. ¿Dónde está el proyecto hoy? Está, bueno, en este momento tenemos 50 casas fabricadas. Okay. ¿Se pueden ver? Se pueden ver. Bueno, fabricadas el material. Correcto. Se puede ver una. Que está armada. Que está armada. Y ahora hemos comenzado a incursionar ya en sacar modelos, que todavía no hemos construido la primera, pero ya estamos en eso. Estamos hablando de una casa para personas de clase media alta, si es posible. Están con esta tendencia minimalista. He estado viendo estos videos en las redes, bien interesante. 12 metros cuadrados, 15 metros cuadrados. Sí, nosotros las tenemos de 36 metros. Okay. Donde tiene 2 dormitorios, una ventana a cada cuarto, sala, cocina,
Tiene baño, lavamanos, bueno, inodoro, lavamanos, fosa séptica. Se arma como un Lego. Se arma como un Lego. En 4 días armamos la casa. El costo terminado. 12,500 más o menos ahorita. Porque hay un problema en El Salvador, que el plástico está caro. Aquí en El Salvador, una libra de plástico le puede costar de 20 hasta 40 centavos. Y como aquí no es de que, plástico, no, plástico hay 7 tipos de plástico, por lo menos. Eso es un claro entendido. No podemos usar PVC. No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el PVC, ese sí es nocivo para la salud de la persona. Y de ahí tomamos el agua, las tuberías del agua. Exacto. No, si estamos tomemos cerco. Estamos fregados, pero... Tomemos vino. Destapen la botella, digo. Y destapen la botella. El PVC es contaminante. Es contaminante. Los microplásticos. Sí, todo el microplástico es terrible, pero ya no podemos vivir sin él, pues. Correcto. Nosotros vamos al supermercado, todo, pastor, en una bolsa plástica, y resulta que la transición que se ha tratado de hacer, de migrar del plástico al papel, le está saliendo cara a los bosques. Sí, totalmente. A los bosques, entonces... 12,500, brother, es algo inédito. Sí. ¿A dónde podemos armar uno y no podemos armar uno aquí en el parqueo? Sí, claro. Para que la gente la venga a ver. ¿Qué nos falta para que nos dejen operar en El Salvador? Nada. Lo único que hace falta ahorita es que si una entidad gubernamental... ¿Tiene que ser gubernamental? No, si una entidad gubernamental quiere meterse al proyecto, hay una aprobación que se necesita, que ya la estamos trabajando. Bueno. Pero si yo quiero armar una, no tengo ningún problema. Si la ministra de Vivienda viniese y dice, hey, Pastor Morales. Ahí sí, lo que se puede hacer es agilizar el proceso porque los estudios ya están. Es simplemente que nos tienen en una pila de papeles así y quién sabe cuál turno nos toca. Si alguien quiere comprar un modelo de esa casa ya prefabricada como la tiene hoy, puede venir Nacho Ignacio aquí y decir, Pastor, me voy a casar, sí, aquí tengo 12,000 y tengo un solar, ¿la puede comprar? Claro. ¿En serio? Eso sí recomendamos que sea dueño de su solar, porque la ventaja, sí, la ventaja es que si no es dueño, la arma y le dice, vete, saca los legos y se los lleva y la va a armar en otro lado. Pastor, la durabilidad de esta edificación. 500 años. Eso dura el plástico. Hasta se regresó aquel. Y pastor, le hemos hecho prueba de tiro. El tiro ¿Y por qué me dice a mí? Pastor, y saque el cohete. el 38. El 38 no la penetra. Magnum 357 llega por la mitad. Pastor, si nosotros tenemos terreno de la Misión Bautista Internacional. Es más, voy a hacer el planteamiento más grande. Fíjense bien que fue en vivo y en directo. Mire, se está comprometiendo aquí. Sí. Tenemos un lugar para retiros, como lo tienen ustedes, precioso. Ajá. Usted está bendecido por Metapan. Nosotros lo fuimos a comprar al punto más alto de El Salvador. Allá estamos. El Pital. El Pital. Tenemos la manzana donde está la repetidora, que por cierto estamos en diligencias difíciles porque el señor vendió 2 veces y tenemos el caso. El tipo es tremendo y había comprado al fiscal a cargo del asunto y usted sabe de qué estamos hablando. Sí, claro. Y la otra... se compró un terreno, es un proyecto lindo de esa tierra que Moisés nunca vio, Nebo, porque nunca hemos tenido un centro de retiro, para todos, no es del Taber, va a ser para todos, pero hay que hacer las cabañas. Sí. Entonces en lugar de hacer cabañas. ¿Sabe lo bonito de estas cosas? Lo bonito de estas cosas es que en el frío el calor se mantiene adentro. Pastor, es que el hecho de llevarlas desarmadas, empotrarlas, sí, la Universidad Nacional del Salvador y una promoción de jóvenes de arquitectura nos están haciendo todo el diseño. Imagínate. Gratuito. Claro. Pero si nosotros invertimos, vaya señores, cuesta 12 pesos para cada cuánto, ¿verdad? Claro. Y comenzamos a armarlo. Lo armamos. Usted solo dígame. Imagínense los 2 nombres bíblicos, me parece muy bien. Pongámoslo en oración. Claro. Y afinemos la pluma. Y fíjese, pastor, mire, este es un dato bien importante. Yo acabo de tener una reunión, es más, el lunes me reúno con Hábitat para la Humanidad. Okay. Hay 1.6 billones de personas sin casa. Billones sin casa. Y con la basura que generamos en 8 años, es suficiente para hacerle una casa a cada persona. Pastor, ¿qué gana el pastor Morales con esto? Nada. ¿Sabe lo que yo gano? Es esto. Es lo que decíamos, ¿por qué el pastor se quema? Porque si yo le pego un empujoncito a la naturaleza, para mí, yo estoy satisfecho. Si usted vio
yo no ando un carro Mercedes, ando un Toyota híbrido. Porque sé que sí, yo anduve en su carro. Yo sé que estoy colaborando con el ecosistema. Yo quiero dar una publicidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama el restaurante de la familia? Porque hay varios, ¿verdad? Pero la pasamos re bien. Al mexicano que fuimos. ¿Taco Loco, tal vez? ¿Taco Loco? Sí. Que, fuimos a una cena, ¿se acuerdan? Fíjese, pastor, que de la dirección, es que estuvo bueno. Taco Loco está en el 46 de la calle Broadway, en la ciudad de Somerville. Ese restaurante es interesante, pastor. Yo lo único que tenía eran $500 cuando lo comencé. Y tiene unas pinturas bien chivas. No, pero sí, esa es otra, esa es la versión 2. La 1 estaba al lado. Ya eso ya nos costó una buena plata. Pero ese restaurante se ganó, un americano hizo un libro que se llamó Los 10 mejores burritos de los Estados Unidos. Y entramos a los mejores número 10 burritos del país. Un fabricante de vinos de Boston nos pidió permiso para poner en sus botellas: este vino sabe mejor con comida del Taco Loco. No puede ser. Sí, bien interesante. Pastor, algunas palabras finales para nuestros televidentes y para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. De esto me encantó. No me voy a mover de llamado, identidad, potencial, herencia y destino. Yo tengo todo un material para eso. Para que lo desarrolle con toda la fuerza. Bueno, una de las cosas que a mí me preocupa hoy en día es el secularismo. Ha entrado de una manera tremenda, como que las modas y el dinero y todo eso pueden sustituir a Dios en estos tiempos. No. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener a Dios en su primer lugar donde Él debe de estar. Y les digo, las buenas épocas se acaban, igual que las malas épocas se acaban. Si está pasando por una mala época, esa mala época tiene su final. Y si estás pasando por una buena época sin Dios, esa época también tiene su final. Y terminar en una mala época sin Dios es terrible. Así es de que no nos soltemos de la mano de Dios. Si usted es un pastor, un líder que ha estado, no sé, pensando en quitarse la vida porque ha estado muy de moda, en que dice: yo ya no aguanto, yo tengo que entregar las llaves de esto, no lo haga. No hay cosa más honrosa que trabajar para Dios en su ministerio. Nunca Él nos va a fallar. Y si es que si yo tuviera tiempo para seguir hablando y contar testimonios, los cansaría. Pero Dios, en mi caso, nunca me ha fallado ni me va a fallar. Y yo sé que Dios con usted ha sido extremadamente bueno y con todos nosotros. No se aleje de Dios. Y si está lejos, acérquese a Él. Si vio esta transmisión, no fue por casualidad. Amén. Gracias, mi pastor. Amigos y hermanos, cerramos el programa recordando lo que siempre hemos predicado. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.